Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La ciencia y la cultura son fuerzas vivas que no solo interpretan la realidad, sino que impulsan el cambio. En cada emisión exploramos las ideas, los descubrimientos y las expresiones que dan forma al futuro de nuestra región. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, una producción de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. En el Golfo de México, un grupo de científicos mexicanos ha identificado nuevas especies de luciérnagas. Estos insectos producen su propia luz mediante una reacción química entre la luciferina y la luciferasa, un proceso clave para comunicarse y reproducirse. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de la región y confirma que aún quedan muchas especies por descubrir. Las luciérnagas son hermosas a la vista. Actualmente es muy difícil tener la suerte de encontrarlas. En realidad se trata de un escarabajo volador cuya característica principal es que su cola irradia una luz brillante. Un grupo de especialistas han hecho hallazgos importantes sobre este insecto. En este reciente trabajo se describieron 16 nuevas especies correspondientes al Golfo de México. Esto abarca los estados desde Tamaulipas, Veracruz, hasta toda la península de Yucatán. Este laboratorio, dirigido por el Dr. Santiago Zaragoza Caballero, que se encuentra en el Instituto de Biología de la UNAM, está especializado en la investigación de insectos y han publicado su conocimiento sobre luciérnagas desde 2020, lo que les permitió identificar a más de 300 especies de luciérnagas. En el norte del país se hizo otra publicación, o sea que abarca todo el norte desde Michoacán para arriba. En ese se describieron 48 especies y previo a ese, en el 2020 se hizo otro solo del centro de México, o sea Ciudad de México, Estado, Hidalgo, por ejemplo, y en ese se descubrieron 37. Entonces, digamos desde el 2020 para acá se ha descrito aproximadamente un total de 100 especies nuevas de luciérnagas y eso nos da un total de 301 en el país. Para esta investigación se hizo uso de la colección entomológica con la que cuenta el Instituto de Biología en sus instalaciones, facilitando la clasificación de estas 16 nuevas especies. Hay que estudiar todas las estructuras del cuerpo del bichito. Si bien hay técnicas actuales moleculares y digamos muy a la vanguardia, desafortunadamente del país no tenemos reservorios para comparar de esta manera. Entonces, ¿qué utilizamos y qué es lo más definitivo? Son los genitales y particularmente de los machos. Son los que hay más comúnmente en la naturaleza, en las luciérnagas, en la mayoría de las veces. Las luciérnagas desempeñan un papel importante en el ecosistema al ser depredadores naturales de insectos más pequeños. Por ello, los especialistas consideran importante seguir clasificando la variedad de especies en las zonas del país que han sido poco exploradas. Costa Rica concentra más de 1.200 especies de mariposas diurnas y cerca de 8.000 nocturnas. Con más del 25% de su territorio protegido, el país se ha convertido en un santuario para estos insectos y en un referente mundial para su estudio y conservación. Costa Rica se ha consolidado como un verdadero santuario de mariposas, con alrededor de 18.000 especies nocturnas y 1.600 diurnas, lo que representa cerca del 8% del total mundial. Estos insectos, conocidos como las jardineras del planeta, son un indicador de ecosistemas saludables y cumplen funciones clave como el reciclaje de nutrientes, la polinización y el mantenimiento del equilibrio natural. A pesar de su importancia, el estudio científico de las mariposas en Latinoamérica aún es incipiente. Así lo dijo el entomólogo costarricense José Montero, uno de los principales especialistas de la región. Las larvas de mariposas están comiendo todas las hojas, entonces ellas son las que están podando todos los árboles y todas las plantas, y no todo crecería y quién se lo come. Por eso es que las mariposas se llaman las jardineras del planeta. Y el tercer importancia, la polinización, que están contribuyendo a llevar el polen de una flor a otra flor y de esa manera permiten que las plantas se puedan reproducir. Montero ha replicado más de 15.000 veces el ciclo de vida de las mariposas en su laboratorio en Quepos, Punta Arenas, y ha logrado identificar 103 especies nuevas de mariposas nocturnas.
Según explica, la investigación es esencial para la conservación. ¿Qué es lo importante de ponerle nombre a esas mariposas? Que no podemos conservar lo que no tiene nombre. No sabemos cuáles especies se están extinguiendo en Costa Rica si ni siquiera sabemos cómo se llaman. Entonces, de ahí la importancia de ponerle nombre a las mariposas. Porque a partir de ahí, cuando yo tengo un nombre, es cuando yo puedo empezar a agregar información a ese nombre. ¿Qué come? ¿Quién se la come? ¿Dónde vive? Pero si no hay un nombre, no sabemos nada, no sabemos qué estamos perdiendo, ni sabemos qué es lo que tenemos que conservar. Más allá de su valor ecológico, las mariposas tienen un impacto cultural y económico. Están presentes en la poesía, la moda y el arte, y además constituyen una industria que genera alrededor de $3 millones anuales en exportaciones de pupas, etapa entre la larva y la mariposa, a más de 20 países, beneficiando a unas 400 familias campesinas. Con el mayor número de mariposarios por metro cuadrado en el mundo, Costa Rica se ha convertido en una potencia científica, comercial y turística en torno a estos insectos, reforzando la necesidad de impulsar la investigación y la conservación en toda la región. La ganadería es responsable de casi el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En respuesta a este desafío, Colombia está implementando programas pioneros que integran prácticas agroforestales para reducir esta huella, restaurar ecosistemas y mejorar la rentabilidad. En su compromiso por promover prácticas agroforestales sostenibles, innovadoras y eficientes, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Colombia desarrolló el proyecto Red Silvopaz. De la mano de estudiantes de zootecnia, ingeniería agroforestal y productores del sector ganadero de Colombia y Ecuador, se exploró el uso de forrajes alternativos que aportan a la nutrición bovina y a la mejora del suelo, generando beneficios en productividad, competitividad y rentabilidad para las fincas. El silvopastoreo es un sistema de producción sostenible que integra cultivos de árboles, arbustos y pasturas para aprovechar eficientemente los recursos ambientales. En ese sentido, el proyecto investigativo se llevó a cabo en el Trópico Alto Andino de Colombia, en praderas experimentales, donde se incorporaron nuevas especies de árboles para ser evaluadas. Entre ellas se destacan el aliso, elegido por su capacidad de fijación biológica de nitrógeno atmosférico, que actúa como fertilizante, y gramíneas forrajeras como el pasto quicuyo, seleccionado por su capacidad de adaptación y crecimiento. Durante el periodo de observación, el ganado fue sometido a un esquema de pastoreo rotacional que les permitió adaptarse progresivamente y ser evaluados posteriormente. También se realizaron muestreos de las praderas, se aplicaron técnicas de frecuencia, se midió la temperatura de los animales y se tomaron muestras de leche para su análisis. Los sistemas silvopastoriles nos garantizan una mejor calidad de leche con mayores contenidos de grasa, proteína y sólidos totales específicamente para la producción de queso, que es muy necesario. Que en este caso estamos generando información valiosa para el resto de productores, no solo a nivel nacional, sino también compartiendo experiencias con Colombia, con la UNAD, para contribuir a la ciencia y en este caso al conocimiento de la importancia de los sistemas silvopastoriles. Los resultados demostraron que el uso de los forrajes alternativos como los analizados mejoró la fertilidad del suelo, contribuyó a la retención hídrica y previno la erosión. También le ofreció a los animales bienestar mediante sombra, protección térmica fortaleciendo su sistema inmunológico, incrementando su producción de leche a 2 litros de leche diarios en comparación con las vacas fuera del sistema. Desde Colombia, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cada clic moldea la forma en que entendemos el mundo. En la era de la hiperconexión, los algoritmos deciden qué vemos, qué creemos y hasta qué ignoramos. TV Morfosis 2025 desde la FIL de Guadalajara propone un debate urgente. ¿Puede la cultura mantenerse lúcida en tiempos de inteligencia artificial y desinformación masiva? La proliferación de plataformas digitales ha llevado a una producción masiva de contenidos audiovisuales. El uso de tecnologías avanzadas permite la creación de contenidos falsos altamente realistas como los deepfakes. TV Morfosis,
Infoxicados, el colapso del entendimiento global. El 4 y 5 de diciembre se llevará a cabo TV Morfosis, el colapso del entendimiento global. La temporada 2025 fue titulada Infoxicados, para reflexionar sobre los efectos de la saturación de la información en la era digital. Se trata de un encuentro que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El académico Carlos Scolari dará la conferencia La fatiga informativa y el nuevo consumidor digital, en la que abordará cómo la saturación permanente de estímulos digitales está generando un agotamiento que impacta en la atención, disminuye la capacidad de memoria a corto plazo y erosiona el compromiso cívico de las y los ciudadanos. TV Morfosis 2025 consta de 8 programas de televisión en los que se va a analizar cómo la sobreproducción de contenidos, el predominio de algoritmos, inteligencia artificial generativa y la fragmentación en plataformas digitales dificultan el entendimiento global, erosionan la realidad compartida y afectan la calidad de las democracias. Por eso esta temporada de TV Morfosis busca proporcionar herramientas analíticas que permiten a las personas, a profesionales y medios enfrentar estos retos desde una perspectiva crítica e informada. En este encuentro participarán expertos en inteligencia artificial, comunicación, periodismo y cultura digital, directores de medios, periodistas, filósofos y sociólogos especializados en tecnologías emergentes e influencers, representantes de organismos internacionales y creadores de contenido. Para NSC, Liz Ortiz. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. En Lima, los ministros y ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe trazaron una nueva ruta común frente a la crisis climática. Durante la 24ª reunión del Foro Regional se aprobó un plan para restaurar ecosistemas, asegurar el agua y proteger la Amazonía, una urgencia reiterada por la presidencia del Perú. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inauguró el miércoles en la ciudad de Lima la 24ª reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, donde aseguró que el foro representa un llamado de urgencia para cuidar la Amazonía. Y creo que la reunión de tantas autoridades, ilustres autoridades en la capital de Perú, no hace sino hacer un llamado de urgencia. ¿Qué más hacemos para el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestra Amazonía? El evento llevado a cabo en la capital peruana es una reunión de alto nivel organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en colaboración con el gobierno peruano para establecer un espacio de diálogo político y colaboración en materia ambiental. Durante su discurso de inauguración, Boluarte advirtió que si los países no emprenden actividades concretas y reales en defensa del medio ambiente, el mundo enfrentará en pocos años una crisis hídrica de grandes proporciones. La mandataria aseguró que en Perú este problema ya se evidencia y tiene entre sus principales causas la minería ilegal en cabeceras de cuenca, lo que afecta el agua limpia que abastece a comunidades y ecosistemas. Recordó en ese sentido que Perú es uno de los principales países poseedores de minerales críticos como cobre, oro, plata, litio y zinc, e insistió en que la explotación debe ser regulada para no comprometer la sostenibilidad de los recursos. Boluarte mencionó también que el país aporta a la seguridad alimentaria global con sus 4.000 variedades de papa, lo que refuerza la importancia de proteger las tierras y los cultivos. Subrayó que las políticas de su gobierno están orientadas a fortalecer la articulación multilateral en favor del medio ambiente, así como fomentar energías limpias y acceso a tecnologías sostenibles como paneles solares en comunidades rurales y amazónicas. Afirmó que Perú se mantendrá como un aliado de los esfuerzos globales de protección ambiental y que continuará con este trabajo junto con los países de la región en el marco del multilateralismo para preservar el único hogar que tenemos, que es la tierra. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En la Amazonía brasileña, la agricultura es responsable de cerca del 70% de la deforestación.
Hoy, antiguos taladores están adoptando prácticas agroforestales que buscan producir sin destruir, marcando un cambio profundo en la relación entre la selva y quienes viven de ella. Los Mamuí, una comunidad ubicada en una de las zonas más deforestadas de la Amazonía brasileña, lideran hoy un cambio de mentalidad y de método en la actividad agropecuaria, buscando reforestar áreas taladas en el pasado. El valor creciente de frutos como el azaí, junto a la asistencia técnica del gobierno, han contribuido a dar un giro ecológico entre los antiguos deforestadores. Y aunque el impacto de estas iniciativas sigue siendo limitado, ya hoy pueden verse avances, como lo afirma Sadías Piñeiro, un agricultor de 72 años que hacia los inicios de los años 2000 ocupaba irregularmente junto a cerca de 70 familias terrenos en los que talaban, quemaban y sembraban hierba para las vacas, pero hoy se suman a las iniciativas que promueven la preservación de la Amazonía. Hoy el azaí es más valioso que el ganado. Estoy vendiendo el kilo de pulpa a 16 reales y la carne a 8 reales, la mitad. Voy a respetar la legislación ambiental porque el agricultor tiene que tener ese conocimiento de no debilitar los manantiales, de protegerlos, porque en el futuro vamos a necesitar el agua. Sin agua, ¿cómo voy a irrigar mi cacao? Hace unos años, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, institución pública dedicada a la innovación rural, tocó las puertas de los habitantes de Mamuí con una propuesta: instalar sistemas agroforestales. Esta iniciativa consiste en dedicar parte del terreno con ganado para plantar una combinación de árboles, en su mayoría típicos de la selva, y de especies frutales rentables, como el cacao y el azaí. A pesar de que la empresa brasileña de investigación agropecuaria necesitaría más recursos para hacer crecer el proyecto, la comunidad de Mamuí, que en algún momento rechazó adaptarse a una agricultura sustentable, hoy toma nota de estas iniciativas, adhiere a la legislación y entiende la naturaleza como una alternativa para tener calidad de vida. En Paraguay, la elaboración del poncho de 60 listas o paraí sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia cultural. Tejido a mano con técnicas heredadas por generaciones, cada pieza puede tardar meses en completarse. A continuación conoceremos a una de las guardianas más firmes de esta tradición que lucha por mantener viva una de las artesanías más emblemáticas del país. El poncho paraí de Paraguay brilla en la Expo de Osaka. Los visitantes a esta feria internacional podrán ser testigos de la confección en vivo de este producto artesanal, patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, de la mano de su artesana Rosa Segovia, reconocida como Tesoro Nacional Vivo y una de las guardianas de esta técnica ancestral. Antes era de generación a generación. Justo que yo estaba rompiendo eso, yo estaba enseñando a más gentes para que pueda conocer estas técnicas y seguir las técnicas ancestrales que tenemos. Para el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi, la presencia de Segovia en la Expo es un lujo y un orgullo, pero también una oportunidad para poner el foco en la cultura tradicional paraguaya dentro del país asiático. Creemos que con un país como el Japón, que aprecia la cultura, aprecia la tradición, aprecia cómo se conservan esas tradiciones, que su presencia tenga un impacto muy positivo. En todo el país solo hay 20 mujeres capaces de tejer este poncho utilizando la técnica artesanal, con un telar manual que requiere dedos muy finos para ir cruzando los hilos que forman las 60 listas que lo componen, un legado vivo que teje la tradición de Paraguay. 5 años después del devastador incendio que casi la reduce a cenizas, las torres de Notre Dame de París vuelven a abrir sus puertas al público. Construida en el siglo XII y considerada una joya del gótico europeo, la catedral ha sido testigo de más de 850 años de historia. Un nuevo paso en la restauración de la emblemática Catedral de Notre Dame en París. A partir del sábado será de nuevo posible subir a lo alto de las torres totalmente restauradas tras el incendio que devastó la catedral en 2019. El viernes el presidente francés Emmanuel Macron inauguró oficialmente el nuevo recorrido.
Este recorrido ya existía antes del incendio, pero se ha mejorado en muchos aspectos. Por un lado, en la comodidad de la visita y por otro, en los puntos de vista, ya que ahora tenemos nuevos espacios y nuevas perspectivas que son magníficas y que ponemos a disposición del visitante. La visita de unos 45 minutos de duración cuesta 16 euros. Comienza en la Torre Sur con la subida al campanario, antes invisible, se pasa luego a las terrazas y continúa por el llamado Patio de las Cisternas, que separa las dos torres y permite ver el armazón de madera, reconstruido tras haber sido devastado por las llamas. El descenso se realiza por la Torre Norte. Solo podrán entrar 19 personas a la vez y se requiere una buena condición física para la visita, ya que hay que subir 424 escalones. Quienes se animen tendrán acceso a una vista panorámica de 360 grados de París, una de las más impresionantes de la ciudad. La Feria Internacional del Libro se prepara para abrir sus puertas con Barcelona como ciudad invitada de honor. Con el lema "Vendrán las flores", se esperan más de 3 millones de visitantes que celebrarán la literatura, la creatividad y los lazos entre México y Cataluña. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se prepara para recibir una nueva edición del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara, consolidándose como el encuentro literario más importante en español. Bajo el lema "Vendrán las flores", la feria celebra su edición número 39 con la ciudad de Barcelona como invitada de honor, marcando un puente entre la literatura iberoamericana y la catalana. Barcelona llegará con una delegación de 69 autores que escriben tanto en catalán como en castellano, mostrando el pulso contemporáneo de su escena literaria. En su programa destacan nombres como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carmen Riera, Cristina Fernández y Juan Manuel Serrat, quien será una de las figuras centrales de la feria. El cantautor catalán participará en el encuentro Mil Jóvenes, en una conversación moderada por Benito Taibo, donde hablará sobre el poder de la palabra, la música y la identidad cultural. Con más de 3.000 actividades, la FIL reunirá a 800 escritores de 34 países, ofrecerá 635 presentaciones de libro, 32 homenajes y recibirá a 18.000 profesionales de libro de 60 naciones. Entre los autores confirmados figuran Leonardo Padura, Rosa Montero, María Dueñas, Cristina Rivera Garza y el Premio Nobel de Química Venki Ramakrishnan, quien participará en el programa FIL Ciencia. El premio FIL Literatura en Lengua Romances 2025 será entregado al escritor Amin Malouf, autor franco-libanés y actual secretario perpetuo de la Academia Francesa. Asimismo, Eduardo Mendoza, recientemente distinguido con el premio Princesa de Asturias, abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes, donde recibirá la medalla que lleva el nombre del autor mexicano. Con una derrama económica estimada en 700 millones de pesos y una asistencia superior a 900,000 visitantes, la FIL Guadalajara 2025 promete volver a ser un punto de encuentro entre la palabra, el pensamiento y la cultura universal, en una edición donde, como anuncia su lema, vendrán las flores. Desde Canal 44 para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Héctor Navarro. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a visitarnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana, más información científica y cultural.